Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trasfondo en 5 minutos al cuadrado dedicado a los Storkas Eternals. Y es que llevamos ya bastante tiempo hablando de Issos Sigmar, de sus personajes y sus diferentes facciones, pero hasta el momento nunca nos habíamos metido a hablar de una de las más importantes, que son los Storkas. Los guerreros del orden por excelencia y los niños bonitos de Keep Watch, todo hay que decirlo, que no son tan buenos y puros como parecen y que también tienen sus zonas grises y ambivalencias. Así que hoy vamos a centrarnos de lleno en la historia de los Storkas Eternals, cuál es su origen y cuáles son una de sus características más relevantes y qué es exactamente lo que están haciendo ahora mismo en los reinos mortales. Pero antes de nada, recordaros que podéis seguir a Simbathemaini tanto en YouTube como en iVoox y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Darle a me gusta y dejadme vuestras opiniones en los comentarios sobre todos estos temas que estamos tratando. Y sin más, allá vamos con el trasfondo de los Storkas Eternals. Los Storkas Eternals son los campeones de Sigmar y la principal herramienta con la que éste intenta mantener a raya el caos y la destrucción en los reinos mortales. Son héroes y heroínas mortales que han sido transformados en guerreros y guerreras sobrenaturales en las forjas de Azyr, acogiendo en sus cuerpos una parte del poder del propio Sigmar. Representan la ira encarnada del dios y fueron creados con un solo objetivo, la guerra. Pero antes de conocer un poco más cómo son y el papel que cumplen en esta historia, vamos a hablar sobre su origen y creación. Si nos remontamos a la era del caos, recordaremos que las hordas de los poderes ruinosos con Archaon a la cabeza se introdujeron en los reinos mortales arrasando todo a su paso. El panteón de dioses del orden, que hasta el momento había perdurado como una alianza entre las distintas razas, se rompió, y en vez de luchar todos a una contra la amenaza, se dividieron y quedaron cada uno a su suerte. Tras intentar plantar batalla al caos y ser derrotado en la batalla de los cielos ardientes, Sigmar decidió tomar una política mucho más radical para asegurarse una victoria en el futuro. Lo que hizo fue encerrarse junto a todos los mortales que pudo salvar dentro del reino de Azyr, bloqueando todas las puertas y portales con los que se pudiera llegar hasta allí y dejando al resto de los reinos a su suerte. Allí, en secreto, tramó un plan de venganza para recuperar los reinos en la forma de los Storkas Eternals, guerreros mortales que han sido reclutados personalmente por Sigmar y cuyos cuerpos han sido mejorados mediante el conocido como proceso de reforja. Este procedimiento sería el siguiente. Sigmar, como dios omnipotente que es y que lo ve todo, elegiría a un mortal en concreto que ha resistido hasta el final contra las fuerzas conquistadoras del caos, prefiriendo morir a postrarse ante sus enemigos, y lo transporta mediante un relámpago hasta Azyr. Esta persona puede ser transportada justo antes de morir o tras haber muerto a manos del enemigo o incluso después de llevar mucho tiempo muerto. Cualquiera de las opciones le sirven al dios. Una vez el candidato, su alma o lo que queda de él, llega hasta Azyr, disfruta de un festín de varios días para poder prepararse para pasar por el duro proceso de reforja. A continuación, después de este festín, se le transporta a la Cámara del Mundo Roto, dentro del Sigmarabulum, una vasta ciudadela factoría donde tiene lugar este procedimiento y donde sus cuerpos son despedazados por relámpagos y luego reformados de nuevo. A los que sobreviven se les imbuye con un poder divino, en los llamados hitos del templado, y que son una especie de pruebas que tienen que pasar para demostrar el éxito del proceso. La prueba final es en el Yunque de la Apoteosis, un artefacto que fue construido por Grungni, el dios de los enanos, durante la era del caos. Aquí son finalmente forjados como Storkas Eternals, y son imbuidos con la energía de los cielos y dotados de una porción del poder del dios Sigmar. A cargo de este proceso se encuentran los 6 herreros, unos seres legendarios descendientes de Grungni. Este dios le cedió los 6 herreros a Sigmar para que le ayudaran en la creación de los Storkas. Estos se encargan de supervisar las armerías y las herrerías del Sigmarabulum, donde se crea el armamento y el equipo de los Storkas, y sus autómatas supervisan el proceso de reforja. Una vez terminada la transformación, empieza para estos nuevos Storkas un periodo de entrenamiento, en el que aprenden a luchar tanto individual como colectivamente. Pocas horas después de su reforja, el recién creado es sujeto a una serie de pruebas y entrenamientos más allá de las capacidades de un mero mortal. Estos ejercicios son implacables, diseñados para perfeccionar sus habilidades, ya de por sí mejoradas en la reforja, y llevarlas a un nivel superior. Solo cuando el forjado ha alcanzado la perfección en su habilidad marcial se le permite entrenar con sus camaradas en el Gladiatorium, un campo de entrenamiento mágico creado por Malerion en el que los guerreros pueden combatir entre ellos encarnizadamente con la seguridad de que saldrán indemnes del recinto.
Pero no solo su mayor capacidad, resistencia y potencia corporal convierte a los Storkas en unos guerreros envidiables, sino que también podemos decir que son prácticamente inmortales. Si uno muere, su cuerpo y su equipo es trasladado automáticamente mediante el relámpago de vuelta al Sigmar Abulon, para ser reforjado de nuevo. Teóricamente, este proceso puede repetirse de manera indefinida, razón por la cual los Storkas se les considera inmortales. Pero existen algunas armas, hechizos o artefactos capaces de romper esta conexión, y algunos Storkas han muerto definitivamente y no han podido ser reforjados. Los Storkas Eternal son mucho más altos y robustos que un humano normal, con una altura media de 2 metros y 30 centímetros. Aunque pueden beber y comer con normalidad, rara vez sienten la necesidad de alimentarse. Igualmente, pueden resistir temperaturas extremas y en contadas ocasiones sentirán cansancio físico. Además, han demostrado una gran resistencia a venenos y enfermedades que han resultado fatales para los humanos normales. Y aparentemente, la apariencia de cada forjado recuerda a la que tuvo antes de su primera forja, cuando aún era un mortal, pudiendo los Storkas tener el rostro de personas jóvenes o más mayores según el momento en el que fueran reclutados. Un signo muy distintivo de los Storkas es que tienen dentro de sí mismos una porción del poder del propio Sigmar y son por ello criaturas de la tormenta. Poseen una conexión intrínseca con sus armas y armadura, y sus heridas pueden ser curadas por individuos que controlan el poder de la tormenta, como los Lord Relictor y los Lord Arcanum. El efecto de la tormenta se refleja también en los rasgos que adquieren muchos tras las sucesivas reforjas. Por ejemplo, hay algunos a los que les chisporrotean los ojos al enfadarse, mientras que otros adquieren un tono de voz semejante al rugido de una tormenta. También tenemos que mencionar que el proceso de reforja parece tener una serie de fallos, y cuando un individuo es reforjado muchas veces, pierde parte de sus recuerdos y de su humanidad. Durante el proceso de reforja, un alma es descompuesta completamente, y esta parte del proceso es muy delicada y dolorosa, pudiendo producirse auténticas catástrofes. Determinadas almas, presas del torbellino de emociones al que se ven expuestas, se transforman en criaturas de la tormenta, seres compuestos por energía etérica que se ven dominados completamente por un comportamiento violento e irracional. Originariamente, los miembros de las cámaras sacrosantas supervisaban esta parte del proceso, asegurándose de que no se produjeran accidentes y actuando en consecuencia en el caso contrario. Sin embargo, tras el despliegue masivo de las cámaras sacrosantas en los diferentes reinos tras las guerras del alma, el proceso de reforja se ha visto privado de su inestimable ayuda, aumentando considerablemente el número de accidentes de esta índole. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, los Storkas han sido un activo clave en la lucha contra las fuerzas caóticas. Todos estos preparativos de creación de los Storkas tuvieron lugar en la Era del Caos, bajo el mayor nivel de secretismo posible, hasta que Sigmar decidió que era el momento para dejar entrar en acción a sus nuevas creaciones y recuperar el tiempo perdido. Con este gesto se inicia la Era de Sigmar y da comienzo también la Guerra de los Portales, intentando estas huestes del orden reconquistar el mayor número de territorios posibles que cayeron en manos del caos y afianzando sus posiciones estratégicas en los portales del reino. Los Storkas quedaron así tormentas en estos lugares como sus bastiones fuera de Azyr, mientras las primeras ciudades libres iban prosperando a su alrededor. Con la proliferación de estos asentamientos, los Storkas se dedicaron también a ejercer como gobernantes, policías, jueces o inquisidores, sacando a relucir algunos de los problemas inherentes del proceso de reforja que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, cuando empiezan a convivir con el resto de pueblos libres, muchos se muestran distantes con las gentes a las que juraron proteger, no preocupándose por sus problemas y sus quehaceres diarios y centrándose solamente en su guerra contra los enemigos de Sigmar. Aunque algunos hacen esfuerzos por evitar esta tendencia a deshumanizarse, otros se dejan llevar por rígidas interpretaciones de la fe y la moral sigmarita, mostrándose implacables con cualquier desviación de la misma. Esto genera protestas e incluso revueltas que en ocasiones son sofocadas de una manera fría y violenta. Y de esta forma, y desde entonces, los Storkas llevan ejerciendo un papel clave en la defensa de los reinos mortales, y han participado en campañas tan importantes como la de los 8 puntos o la Guerra de las Almas. Guerreros implacables y que además están bastante bien organizados. Los Storkas están divididos en Tormentas, cuerpos militares independientes, organizados y disciplinados de unos 5.000 o 10.000 guerreros con su propia cadena de mando. Solo Sigmar conoce el número exacto de Tormentas que existen, puesto que lo que ocurre en Sigmar Abulon ha permanecido oculto por un velo de secretismo durante centenares de años. Las distintas Tormentas se dividen a su vez en cámaras, cuerpos militares más pequeños e independientes entre ellos.
Existen distintos tipos de cámara, cada una de ellas especializada en una tarea. Por ejemplo, tenemos a las cámaras de ataque, que se dividen en guerreras, que destacan por su versatilidad y flexibilidad táctica, las cámaras ejemplares, compuestas principalmente por infantería de élite, o la de los heraldos, que basan su estrategia en la velocidad y la maniobrabilidad. Pero también están las cámaras de tempestad, como la cámara extremis, que combaten montados en dracocianos o dracoestelares, o las cámaras sacrosantas, compuestas por guerreros versados en los poderes arcanos. Cada cámara se divide a su vez en varios cónclaves. Todos los miembros de un mismo cónclave están equipados y entrenados para efectuar un papel específico en la batalla. Un cónclave justica, de una cámara guerrera, por ejemplo, se compondrá de judicators que hacen llover flechas envueltas en rayos sobre el enemigo, mientras que los prosecutors, de su cónclave ángelos, volarán por delante de sus camaradas para obstaculizar el avance enemigo. Por último, los cónclaves dividen sus fuerzas en séquitos, que en la práctica son escuadras formadas por relativamente pocos efectivos que realizan tareas y misiones concretas durante la batalla. En lo más alto de la escala de mando de una West Tormenta encontramos al Lord Commander, su líder supremo, a través del cual se ejecuta la voluntad de Sigmar. Por debajo suyo se encuentra un escalafón de mandos dividido en 4 templos y encargados de equipar y entrenar a los distintos oficiales de la West Tormenta antes de asignarlos a las distintas cámaras. Eso sí, las fuerzas de los Storkas son una meritocracia, por lo que los distintos mandos deberán sobresalir en sus propias artes antes de obtener su grado. Para efectuar misiones concretas, resulta habitual que los Storkas se organicen en hermandades. Se trata de fuerzas de combate de tamaño variable, compuestas por miembros de diversos cónclaves e incluso de distintas cámaras. Existen diversos tipos de hermandades, contando cada una de ellas con una combinación de fuerzas apropiada para un determinado tipo de cometido. Y aunque pueden existir conflictos puntuales, en general los Storkas son leales y respetuosos con sus camaradas. Con independencia de su cámara o Tormenta, siempre tienen en cuenta el rango al dirigirse a sus superiores, y al tratar con otros Storkas de rango igual o inferior se refieren a ellos como hermano o hermana. Solo se han dado casos de conflictos internos en las filas de los Storkas a la hora de tratar con los guerreros redimidos por el Celestial Prime, Storkas que estaban antes en las filas del caos y que se han cambiado de bando para servir a Sigmar. Y este sería un poco el trasfondo en 5 minutos, o un poco más, de los Storkas Eternals. De este lore podemos recalcar que a pesar de que estos señores y señoras, que son como los guardianes del orden por excelencia, casi perfectos, pues también tienen sus secretos y su lado oscuro. Sobre todo es especialmente interesante todo esto que tiene que ver con los desajustes que se producen tras las reforjas y que la verdad le dan un poco como de personalidad extra a la facción, por así decirlo, algo de ambivalencia y de zonas grises, que la verdad es que yo creo que le viene bastante bien. Sobre todo porque si fueran eso como la facción perfecta, todos buenos y puros, pues no sé, creo que faltaría algo. Pero con total seguridad vamos a tener historias de Storkas Eternas para rato, seguro que van a formar parte de los próximos acontecimientos que vayan a ocurrir en los Reinos Mortales, así que estaremos muy atentos para poder ampliar esta información y contaros las novedades. Recordaros antes de acabar que podéis seguir a Sinbad Marine tanto en YouTube como en iVoox y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Darle a me gusta y dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Y sin más, cuidado con los rayos que caen del cielo que os pueden transportar así. Y hasta el próximo capítulo.